Ya, Ujú, ahora iba a sí. decir lo mismo. Ahora sí, Sí. gracias por recordarme. Soy muy Ujú, olvidadizo, amigos. ujú, No duden en recordarme de detalles así. ujú. Ok, señor Walter. Walter Buenas Heriberto. noches, buenas noches, bendiciones desde Honduras. Saludos Ah, para todos. qué bueno. De Honduras, de muchos países en este grupo. Mm. Yaneris, buenas noches, si nos escucha. Yaneris Llanos. Bueno, nos manda saludos en el chat. Bueno, si quiere usted saludarnos con el micrófono, también puede. ¿Ya todos han tenido la oportunidad de saludar o he pasado por alto a Ajá. alguien? ¿Quién falta? Hermano, yo falto. Juan Reyes, buenas noches, Buenas bienvenido. noches, hermano. Buenas Salud. noches, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. ¿Y de dónde es usted? De San Miguel Tenancingo, Tlaxcala, México. Qué bonito Tlaxcala. Que Sí, hermano. tengo un amigo de Huamantla. Ok. Órale. Estamos a 1 hora de Huamancla. Estamos Riquísimo. cerca de la central de abastos de Puebla. Buena gente, riquísima comida en aquella región. El Ok. mole. Bienvenido, Juan Reyes. Buenas Gracias. noches. Sí. Buenas noches, Lidia. Lidia, bienvenida. ¿Quiere activar el micrófono para saludar al grupo? Ok, Lidia. Bueno, al momento de querer saludarnos, bien puede. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No siempre vamos a tomar tanto tiempo para saludos, pero siento que pues siendo la primera clase y como somos de muchos lados, conviene para que haya confianza entre nosotros, por lo menos para que sepamos con quiénes estamos estudiando la palabra de Dios. Exacto. Bien. Yo, profe, Sí, ¿quién no Hailey. Haylin, buenas noches, bienvenida Haylin, mil disculpas. Buenas noches, profesor. No, está bien, yo entré unos minutitos tarde. Había entrado, pero se había caído la señal, entonces volví a entrar. Un saludo para todos. Soy Hailey de Managua, Nicaragua, y es un Gracias. gusto estar otra vez en sus clases, profesor. Qué bueno, me Gracias. alegra oír su voz otra vez, Haylin. Y le damos la bienvenida también a Aura. Aura. Buenas noches, sí, gracias. También entrando un poquito tarde. Ok, La conexión se pone difícil. sin problema. Dígale al grupo de dónde es usted, por favor, estimada Aura. Bueno, yo los saludo a todos, que Dios me los bendiga. Yo estoy en el estado Carabobo de Venezuela. Excelente. Ahora ya ya lleva mucho curso con nosotros, como varios de ustedes también. Y hay otros que están aquí por primera vez y le damos una cálida bienvenida de parte de la Academia Cristo, del equipo de profesores y de todos los demás compañeros. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar nuestra clase primero. Nada más falto yo. Les saludo desde la República del Paraguay, de la capital Asunción. Soy Joel Sutton, su servidor y director académico de Academia Cristo, y también les voy a servir de guía para este curso originario de Estados Unidos. He pasado también unos años en México y llevamos, mi familia y yo, poco acá en Paraguay. Así que pues aguántenme se van a dar cuenta de vez en cuando que cometo errores de gramática, todo eso, pero bueno, ténganme paciencia y aprendo mucho de ustedes y pues ojalá que todos nosotros juntos vamos a aprender de la palabra de Dios. Bien, amigos. Amén, así sea. Ok, les pido un favor, siendo un grupo grande,
podrían silenciar sus micrófonos. Debe haber un icono a parte inferior, creo que es a la mano izquierda en un equipo móvil, para silenciar el micrófono, pero al momento de querer aportar, sin problema, solo hay que activar el micrófono para hacer su pregunta. Igual, si yo hago una pregunta y para responder, la mejor forma es si se fijan en el celular, ahí abajo donde hay 3 puntitos, si están en un equipo celular, un equipo móvil, en los 3 puntitos, en algún lado ahí abajo debe decir levantar la mano. Y si levantan la mano, así, eso me indica a mí que ustedes están pidiendo el micrófono. Es que si todos empiezan a hablar a la vez, pues ya se vuelve un caos. Pues bien. Sin demorar, vamos a comenzar nuestra lección con una oración. Oremos, amigos. Padre Santo, has sido bueno con nosotros. Bien sabes que nosotros te hemos fallado, hemos fracasado. Muchos de nosotros tenemos cosas en el pasado que nos causan dolor. Pero, Señor, eh, para ti, pues no hay nada imposible y nosotros somos la prueba. Nos has salvado, perdonado, sanado y pues Señor, ahora en este curso te pido que nos ilumines y que sigamos creciendo en nuestra fe y conocimiento de tu palabra y nuestro deseo de servirte. Capacítanos, Espíritu Santo, para que estemos listos y preparados para servirte en cada momento, en cada oportunidad que tú nos vas a presentar. En el nombre de Jesucristo, pido que bendigas este grupo. Amén. Bien, listos. Bueno, ya les di la bienvenida. Esta es la lección 1 de nuestro curso, la Biblia, la obra del Salvador. Jesús perdona los pecados. Yo creo que ya todos leyeron la lectura para hoy y vieron el video en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 39. Hoy voy a introducir el curso, vamos a repasar la historia y también voy a presentarles unos otros detalles acerca del curso y su proyecto final. Cada curso en la academia tiene como una tarea final, una evaluación y llevándolo a cabo, así aprueba uno un curso. Pero todo eso les vamos a explicar. La palabra clave, no tenemos muchas reglas en la academia, es simplemente respetar, por favor, respetar el grupo, llegando preparados, pues o sea, vamos a hacer las tareas, a hacer lo posible por llegar puntuales, pero sin problemas. Si tienen que llegar tarde, bien pueden. Igual, en el grupo de WhatsApp no vamos a publicar cosas ajenas, cosas que no tengan que ver con el curso. Solamente el grupo es exclusivamente para asuntos, informes, preguntas acerca de la clase. Cualquier otra cosa me lo pueden enviar por interno, ¿ok? Pero no queremos colapsar los celulares. Es un grupo grande. ¿Ok? Gracias. Vamos a comenzar nuestra clase hablando de un tema, una actividad de apertura. Jesús escandaloso. Jesús escandaloso. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Pues Jesús escandaloso. La verdad, nuestro Señor Jesucristo se la pasaba pues con gente escandalosa, la gente rechazada por la sociedad y chocaba a Jesús mucho con los líderes políticos y religiosos del día, los fariseos y los maestros de la ley. Vamos juntos a dar ejemplos de gente escandalosa, gente rechazada y menospreciada que aparecen
en la vida de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? Ahora les voy a dar la oportunidad de aportar a ustedes. Favor de levantar la mano en la aplicación de Zoom para pedir el micrófono. Ricardo Fidel, primero le damos la palabra a usted. Bienvenido, señor Ricardo. Buenas noches. El primero que sería Mateo, Mateo, ¿por qué es escandaloso Mateo? porque era un cobrador de impuestos, un abusador, ¿ah? Y era muy mal mirado dentro de la sociedad, porque, como le digo, era un abusador, se aprovechaba de su cargo para cobrar mayores impuestos y tener una ganancia más grande de él. Sí, así Era mismo. Cobrador de impuestos es como hoy en día en muchos países es como la palabra político, ¿verdad? o ser en algunos países es como trabajar en tránsito, ¿verdad? En algunos países los policías de tránsito son conocidos por corruptos o los políticos son conocidos por corruptos. Es parecido. Es un trabajo y todos saben que pues que estás cobrando de más, ¿verdad? Muy bien, y Jesús llama a un cobrador de impuestos en la historia de hoy. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar? Ok. O si no saben todavía levantar la mano en la aplicación de Zoom, pueden. María Magdalena también. ¿Qué? María Magdalena, bien, ella tenía su pasado, Muy oscuro. sí, que era, ¿se acuerda de la historia, Ricardo? ¿Cuál era su Sí, pasado? pues, ella era prostituta. Oh, Fue sorprendida en adulterio y estaba a punto de ser apedreada. ok, en Juan 8, Jesús sí trata con una mujer en esa situación. De hecho, no nos da el nombre de la mujer ahí. Puede que haya sido María Magdalena, pero lo que sí nos dice acerca de, o sea, es cierto lo que dice usted. Jesús mostró misericordia a una mujer atrapada, una prostituta, ¿verdad? Atrapada en adulterio. María Magdalena tenía 7 demonios, ¿verdad? Había tenido 7 demonios. ¿Okay? Excelente, Ricardo Fidel. Iris, adelante. Sí, pastor. Bueno, para mí el paralítico, ¿verdad? Bueno, a mí me enseña algo muy especial porque el paralítico y los que lo llevaban se tropezaron con la gente y no lo dejaron entrar. O sea, directamente ellos, Jesús en ese momento, Jesús sabía que ellos podían entrar por la puerta, pero Jesús permitió que ellos hicieran un acto de fe más grande. Y por esa razón fue que la gente no les permitió entrar, porque para Jesús no había nada imposible y no lo hay. Entonces Jesús quería saber hasta dónde llegaba la fe del paralítico y de los que lo llevaban. Se le quedó en silencio su micrófono, pastor. Qué pena. Gracias, Iris, por decirme. Sí, Jesús pasaba mucho y tenía mucha interacción con gente que tenía defectos físicos, ¿verdad? Leprosos, paralíticos, una mujer con hemorragia, ciegos, sordos, bueno, así en adelante. Rodrigo Durango. Rodrigo, le damos la palabra. El versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Más adelantico dice que los escribas y los fariseos lo acusaban que porque comía y bebía con publicanos y pecadores. O sea que aquí generaliza, publicanos. Yo quiero saber quiénes son los publicanos. Muy buena pregunta, señor. Muchas gracias.
Sí, pero sí, Jesús la pasaba con los publicanos, gente escandalosa. Publicano es otra palabra bíblica para los cobradores de impuestos. Sí, los recaudadores de impuestos. Es lo mismo, son sinónimos. Pero sí, tiene la razón, señor Rodrigo, que todo eso, eso fue todo un escándalo. Causó un... Jesús eh, también se puede decir que pasaba tiempo con gente rechazada por su pecado, por su estilo de vida, ¿verdad? Y no fue el único, Mateo o Leví, Zaqueo, el chaparrito, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño a Zaqueo porque yo también soy chaparrito, el que se subió a un árbol para ver a Jesús. Bueno, hay muchos ejemplos, amigos. Muchas gracias por sus aportes. Solo doy un resumen. Donde producía más escándalo Jesús era cuando perdonaba los pecados, cuando sanaba a los enfermos, cuando enfrentaba a los fariseos. Ahí era cuando el escándalo era tremendo, porque nadie se atrevía a enfrentar a los fariseos y decirles que eran hipócritas, porque ellos se creían santos, se creían dioses y nadie los podía tocar. Pero aquí Jesús se paró delante de ellos y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas. Sí. Eso fue un escándalo grande, tremendo. La gente se escandalizaba más por Jesús mismo, ¿verdad? Porque Jesús, al decirte tus pecados te son perdonados, estaba diciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder para perdonar pecados y al decir que eso es lo que más los escandalizaba. Muy bien, gracias Ricardo Fidel. Amelia pide la palabra y vamos a seguir en adelante después. Amelia. Muy buenas noches. Sí, quisiera aportar en esa parte cuando se escandalizaban, cuando él perdonó al paralítico y cuando los fariseos hablaban mentalmente en lo que Jesús estaba haciendo, Jesús había escuchado. Entonces él, para contradecir y demostrar justamente la divinidad que él tiene, que él es el mismo Dios y que tiene la autoridad de perdonar los pecados, incluso sanar, porque eso quiso demostrar y le dijo al paralítico: levántate, coge tu camilla y ve a tu casa. Entonces Jesús, cuando se reunía con esas personas que eran del mal vivir, que te daban los malos ejemplos, hablaban mucho, generaba el escándalo, pero era una forma de demostrar que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque ya el resto de las personas ya estaban pues con él, ya estaban con la fe, ya no necesitaban, porque ya estaban convencidos de que él es el Dios y el Salvador. Entonces es por eso que él iba con estas personas que necesitaban del Señor, para que allí en ese momento él pueda obrar, predicar su palabra, su evangelio y quedar y sembrar en los corazones de esas personas, porque a ellos los necesitaba. Ahí hay un versículo que dice que él vino a salvar a los pecadores. Eso sería todo. Sí, no, gracias, Amelia, exactamente. Los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Jesús dijo: yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Excelente. Y ahora también aporta en el chat que, de Zaqueo, el cobrador de impuestos, la mujer en el pozo, una mujer que había tenido varios matrimonios y ahora estaba conviviendo con otro señor que no era su marido, y pues aquí en esta historia cena con los amigos de Leví, no solamente con Leví, con Mateo, con sus amigos también. Gracias. Ok, último aporte, señor Isaac González. Sí, hermano, como le dije, en algún momento, en algunos casos, Jesús también los generaba los escándalos, ¿no? Yo todavía me estoy preguntando qué le hubiera dicho a Jesús al ver a un ciego que le embarró los ojos con barro que hizo con su saliva. Generaba el escándalo para luego bendecir a quien correspondía. Gracias, pastor.
Sí, muy bien. Gracias, Isaac. Bueno, ese es mi resumen de persona que sí es, bueno, se puede decir gente rechazada, gente con defectos, gente con que la sociedad consideraría loca, ¿verdad? Gente con demonios, gente con enfermedades, extranjeros, ¿verdad? O sea, para ellos eso era muy escandaloso hablar con gentiles, ¿verdad? Con personas de otras tribus, de otras naciones. Para los judíos eso fue un gran escándalo y gente rechazada por causa de su pecado. Pero a nuestro Señor Jesús no le molestaba convivir con ellos. Amigos, esa lista de personas, pues somos nosotros, ¿verdad? La gente con un pasado, la gente con todo tipo de problemas, con todo tipo de cosas en el pasado. A Jesús no le molesta convivir con nosotros, comer con nosotros, hablar con nosotros. Así es nuestro Señor Jesús. Jesús escandaloso es el Salvador de los escandalosos, de nosotros, ¿verdad? Yo incluido. Así es nuestro Señor. Vamos a nuestra historia para hoy. Lucas 5, 17 al 39. Esta parte le llamamos considerar. Vamos a considerar lo sucedido en el texto bíblico. Hola. Favor de... sí, buenas noches, señor Marcelo, si nos escucha. Señor Marcelo, si nos está escuchando. Ok, perdón, le escuché saludándonos, pero ya después ya no. Ok, favor de abrir sus Biblias a Lucas 5. No vamos a leerlo de nuevo toda la historia, porque ustedes ya la leyeron antes de la clase y ya vieron un video que también cuenta la historia. Vamos a una serie de preguntas sencillas que nos ayudan a repasar la historia así rapidito. O sea, no vamos a quedar mucho tiempo en cada pregunta, ¿ok? Vamos a avanzar un poco rápido. La pregunta 1, ¿quiénes son los personajes que salen en esta historia? Realmente es una serie de historias breves, ¿verdad? Lucas capítulo 5, de 17 al 39, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y amigos, bien, pueden más o menos ir pensando en estas preguntas para cada lección, porque en todo este curso vamos a manejar estas mismas preguntas, ¿ok? Es para que ustedes también podrían usar esta técnica. Bien, Iris pide la palabra. Iris, adelante. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Bueno, pastor, está primeramente Jesús, ¿verdad? Okay. Luego están los fariseos, los doctores de la ley, están, bueno, los aldeanos, ¿verdad? Los que vivían en las aldeas. También está el paralítico, está Leví. Bueno, yo solo pude recoger esos, pastor. Ok, no, va bien, va bien. ¿Quién más falta? ¿Alguien más quiere agregar a alguien más? En el chat también están comentando. Gracias, señora Cruz. Gracias, Ricardo Fidel y Juan Carlos. Concuerdan con usted. Dicen los fariseos, los amigos. Los que llevaban al paralítico. Los amigos. Los que llevaron al paralítico. Así mismo, excelente. ¿Quién más falta? Ok, se mencionan los fariseos, los amigos de Leví. Jesús, por supuesto, sí. El héroe, el campeón, ¿verdad? No podemos pasar por alto a Jesús. Ok, bien, seguimos a la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Un objeto sería, por ejemplo, aparece en la historia de la crucifixión, pues aparece una cruz, ¿verdad? Ahí está, la cruz es un objeto, ¿verdad? O la lanza que usaron o la corona de espinas en aquella historia. En esta historia, ¿cuáles serían los objetos? ¿Okay?
Isaac levantó la mano para esta pregunta, señor Isaac, o es para otra pregunta. Bueno, en el chat, Juan Carlos dice la camilla, Ricardo Fidel agrega el tejado. Señora Cruz, sí, concuerda, dice el lecho del enfermo, la casa, la habitación. Bien, bien. Tal vez podríamos agregar en la parábola. Se fijaron que también estudiamos una parábola. Jesús estaba hablando del ayuno y estaban enojados los fariseos. El vino y los vestidos. Sí, de por qué ustedes, tus discípulos, Jesús, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué comen y beben? Y Jesús les cuenta una parábola, ¿verdad? De que pues ya ha llegado el mero, el Salvador, el Mesías, y ahora es momento de alegrarnos, de regocijarnos. Ese es el punto de regocijar en la llegada de nuestro Salvador, ¿verdad? Eso fue el punto de Jesucristo, ¿verdad? De su parábola. ¿Y qué objetos aparecen en la parábola para explicar ese punto? 36, 37, 38. Vestidos viejos y vestidos nuevos. Sí, alguien que sabe coser, algún costurero aquí pues, ¿por qué no? ¿Por qué no poner ¿por qué no arreglar un vestido viejo con un pedazo de tela nueva? ¿Qué va a pasar? Se ve feo, se echa a perder en realidad. Sí, exactamente. Y también a veces se encogen, se mueven, o sea, los materiales no van bien y causan problema. No queda. Dice, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido. O sea, no queda, no va bien, ¿ok? Igual con el vino. ¿Okay? Habla de vino nuevo en odres viejos y todo por el estilo. Esos son otros objetos. Edwin pide la palabra. Adelante, Edwin. Lo mismo que decía usted, pastor, el vino y los odres. No pueden poner vino nuevo en odres viejos porque de modo que se romperá. Sí, nos pone a pensar en el hecho de que pues pasaron siglos y siglos esperando a la llegada del Mesías, pues y ya llegó. Jesús es el vino nuevo, bueno, por decir, y pues ¿cómo van a querer volver a lo antes cuando ya tienen? Ok, muy bien. Sí, ay, perdón. Ok, ¿dónde estamos en esta historia? Literalmente en qué lugar, en qué ciudad, pueblo, región, ¿dónde estamos? ¿O en qué casa, dónde nos dice el texto bíblico que estamos? Hasta me pueden decir en qué versículo. O sea, por ejemplo, les doy un por ejemplo. Okay. Perdón. Sí, Rodrigo. En el versículo 17 dice que sucedió en una aldea de Galilea. Sí. Okay. Que ha venido de las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ahí están esas tres partes. ¿En Galilea? O sea, va llegando la gente de todas partes y Jesús está dentro de una casa, ¿verdad? Jesús está dentro de una casa, ¿sí? Y luego sale y ahora ¿dónde está Jesús? Llamando a Leví, o sea, está en el área, en el patio, en el lugar de ese pueblo, de esa aldea, donde se sientan a cobrar impuestos. Y de ahí, ¿dónde va Jesús?
después de llamar a Leví, en el 29, perdón. ¿5:29? ¿Dónde va Jesús? O sea, ahora va a otra casa. A la casa de Levi. A la casa de Leví, correcto, correcto. O sea, estamos, ok, en esta historia sí nos dice, estaba en una casa predicando, enseñando cuando bajaron al paralítico por el techo y luego sale, llama a Leví y pasa a otra casa, ok, bien. Ahora vamos a perdón, ¿cuándo ocurrió la historia? A veces tenemos un punto muy definido. ¿En qué momento nos da un año o algo para una historia bíblica? En este texto es un poco más general, es durante el ministerio de Jesucristo. ¿En qué año empezó Jesús su ministerio público? Perdón, ¿a qué edad? Perdón. 33 años. Ok, a los 30. Al principio, porque recién estaba reclutando A los 30. apóstoles. Ok, gracias. Sí, porque está llamando a los apóstoles, o sea, en la primera parte de su ministerio que comenzó cuando él tenía 30 años, correcto, gracias Ricardo Fidel, y murió a los 33, por supuesto, ok. Excelente, vamos a ir avanzando durante este curso, vamos a ir llegando al final de su ministerio aquí en esta tierra. ¿Cuál es el problema que observan ustedes en esta historia? ¿Qué problema observan? O sea, en el fondo, ¿cuál es el problema? Señor Wilson, le damos la palabra. Para empezar, según la historia, pues los muchachos no podían llevar el paralítico ante Dios, ante Jesucristo, ¿verdad? Y para mí hay otro gran problema, que por ejemplo la Biblia es cristocéntrica y por ejemplo ahí estaban los maestros de la ley y todo, y ellos ante tantas cosas que Jesús estaba haciendo, pues no se pudieron dar cuenta de que era el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces ellos básicamente el poder los cegó porque ya ellos tanto poder pues se creían los mejores, ¿va? Entonces no se dieron cuenta, a pesar de que ellos eran maestros de la ley, de que tenían enfrente al Mesías, ¿verdad? Perdón, excelente, señor Wilson. Perdón. A ver. Gracias, señor Wilson. Ok, Juan Reyes pidió la palabra. Juan Reyes, después Lorena y Juan Carlos. Juan Reyes primero. La incredulidad de los fariseos y de los doctores, ¿ese fue el problema también? Sí, por supuesto, Juan Reyes. Ese sí es un tema que vemos en las dos historias, ¿verdad? En la sanación del paralítico y también en el llamado de Leví. ¿Ok? Bien, Juan Reyes. Ok, amigos, normalmente cuando ustedes pasan a dar esta historia a otro grupo o algo, en este momento harían ustedes un repaso breve de la historia. Hoy no vamos a hacerlo por tiempo y porque ustedes ya repasaron la historia antes de la clase. Ahora vamos a la pregunta 7, que es, ¿se resuelve el problema que mencionamos, el problema del paralítico, el problema de que la gente dudaba de Jesús, sobre todo los fariseos, de su identidad y de su poder? Lorena había pedido la palabra. Perdón, Lorena. Sí, se resuelve el problema. ¿En qué sentido? Porque dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo que caviláis que en vuestros corazones. Y dijo que es más fácil decir tus pecados que son perdonados. Se resuelve porque Dios perdona sus pecados. Bien, Lorena, bien. Va al grano, Jesús. Lo mero es sanar. Sí, sanarlo, sí, lo voy a hacer, pero perdonar sus pecados. Okay.
Y eso fue, alguien mencionó en la clase de la mañana que eso fue un cambio total del sistema. Aprendí algo en la mañana, pero me llamó la atención. Alguien dijo, hasta ese momento, hasta la llegada del Mesías, perdonar pecados, se tenía que hacer algo, se tenía que sacrificar un animal, se tenía que pagar cierta ofrenda. Eso fue el sistema del antiguo pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. O sea, el hecho de que Jesús llegue y perdona los pecados con sus simples palabras. Eso fue muy chocante para los fariseos. Gracias, Lorena. Juan Carlos. Como para añadir algo que estaba pensando en este momento, era que muchas veces también, pues primero que somos bien tomasitos, ¿no? Incrédulos, pero también es la manera en que le llegamos a la gente. Digamos, si lo traemos al día de hoy, no le llegamos a todas las personas de la misma manera. Y pueda que el mensaje y el evangelio y el predicar sea hacia un mismo objetivo, pero a veces las personas se entienden de una forma y al cambiar las palabras ahí, por ejemplo, al cambiarlas por otras, hace que ellos crean, ¿sí? Que vean la verdad. Y eso me llega bastante porque es como puedes ayudar a esa otra persona que de pronto no quiere creer hoy, entendiéndola un poco más, siendo compasivo, ponerse en los zapatos para poderle llegar de otra manera, pero llegarle, sí, no sé si me hago entender. Sí, bastante, sí. Sobre todo cuando se trata de la gente escandalosa hoy en día, ¿verdad? Juan Carlos, batallo yo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a personalizar, ¿verdad? Esta historia en un par de minutos. Muy buen comentario, Juan Carlos. Ok, Ricardo Fidel también pide la palabra. Adelante, señor. Por ser, yo veo que por ser, se critica mucho a los fariseos y a todo el pueblo que fue incrédulo. Nosotros estamos mirando hacia la distancia de la historia. Nosotros tenemos información, toda nuestra vida hemos recibido información. Ellos no tenían la información que teníamos nosotros. Ellos no tenían la información. Imagínense que un vecino de ustedes haga los milagros que hace que Jesús. Nadie le creería. Nadie le creería, aunque él haya sido el vecino, sea el Jesús. Nadie le creería. Es la misma situación. Nadie le creía a Jesús porque es el hijo del carpintero. Y ¿de dónde salió? Y se llama hijo de Dios. ¿Cómo es posible esto? Sí. Ellos no teníamos nosotros. Sí, señor. Podemos ser muy duros con los fariseos y Jesús sí les habló muy duro, pero al mismo tiempo hay que pensar así, lo que dijo Ricardo Fidel, si fuéramos nosotros en su lugar, batallaríamos o sea, desde una perspectiva humana, es difícil de creer que Él es el Hijo de Dios, uno de los nuestros. Sin embargo, a fin y al cabo es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Crear fe en la gente. Bien, y también señora Cruz comenta en el chat que el paralítico sí recibió perdón de los pecados y su sanidad. Ok, muy bien, señora Cruz. Ok, adelante amigos, vamos a seguir al paso que se llama consolidar. Consolidar, tengo entendido que es una palabra que implica que vamos a ser firme, vamos a ser sólido, ya la palabra de Dios para nosotros mismos, ¿verdad? Es la aplicación personal, consolidar, ¿ok? En este paso ya es a mí, ¿qué? O sea, ¿qué me está diciendo a mí Dios? Eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Ahora, aquí estamos en 2021. ¿A nosotros qué? Primero, en pocas palabras, ¿de qué trata la historia? Y no me suelten todo un sermón, solo 4 o 5. Yo estoy aquí cogiendo una clase y eso me está jalando durísimo. 4 o 5 palabras que
nos den como un título, como si fuera película o un episodio en Netflix. ¿Cómo se titularía este episodio de Lucas 5 de 17 a 39? En pocas palabras, 2, 3, 5 palabras. Juan Reyes levantó la mano para esta pregunta o no lo vi antes, perdón. Juan Reyes. Aquí estoy. ¿De qué se trata la historia? De Sí. fe. Ok, excelente. La fe, ¿verdad? Fe de varios de los amigos del paralítico. Excelente. Gracias, señor Juan Reyes. Gabino Sánchez y después Norma de Ramos. Gabino, buenas noches. No le habíamos Buenas noches, saludado. pastor. Sí, buenas noches. Llegué un poco tarde, pero estoy Buenas. aquí. Bienvenido. No se preocupe. Se trata de que Jesús vino a curar a los que están enfermos, no a los sanos. Bien, bien. Y me gusta porque lo deja abierto de que si estamos hablando de enfermos espiritualmente espiritual o físicamente, ¿verdad? Me gusta esa idea. Gracias, Gabino, y bienvenido. Norma de Ramos. Sí, Jesús, los escribas y los fariseos. Ok, muy bien, porque realmente sí, estas dos historias y también la parábola del ayuno van dirigidas Exacto. a ellos. ¿Ok? Ajá, exacto. Gracias. Y también están aportando en el chat, amigos. Dicen perdón de pecados y sanidad. Bien. ¿Qué? Rodrigo. A mí me llama particularmente la atención y me encanta esta historia por la perseverancia que tuvieron estos muchachos amigos del paralítico y el paralítico mismo, de saber que allí había alguien que podría sanarle su enfermedad. Él no fue que le perdonara los pecados, sino a que le sanara su enfermedad, pero tenía esa fe. Y entonces ellos perseveraron, que mire que rompieron un hueco en el techo. O sea, me meto porque me meto, como decimos aquí en Colombia. ¿Sí? Aparte de eso, vemos la duda y la perseverancia de los fariseos y de los contrarios a Jesús de comprobar de que no, que él no era el Salvador, de que no, él no era el elegido, que no era el mandado por Dios. Entonces, mire que hay una contradicción de fe ahí, el uno que cree mucho y el otro es que no cree en nada. Entonces, esa es como una confrontación entre duda y fe. Entiendo yo el episodio. Sí, no, bien dicho, señor. Bien dicho. Okay. Bien, también en el chat dicen amor incondicional como título. Gracias, Yaneris. Juan Carlos dice, Jesús sana cuerpos y convierte almas. Me gusta el título. Héctor Rimachi dice, el amor de Dios para todos. Buen resumen de la historia. Ok, gracias amigos. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Leer la palabra de Dios también es un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentirse no es algo que se hace una vez y ya, se acaba. No, el arrepentirse es algo que hace un creyente cada día de su vida, ¿verdad? Entonces, en esta historia, ¿qué pecado podemos identificar? Y luego nos miramos en el espejo y decimos, Señor, yo también he fallado, he pecado, así como los que están en la historia, yo también. ¿Qué pecado específicamente reconocemos en esta historia? La falta de fe. ¿Qué? Falta de fe. Esto vemos, por ejemplo, en el 21, ¿verdad? La actitud de los escribas y los fariseos, ¿verdad? Murmuraban, ¿verdad? Murmurar también es un pecado, ¿verdad? Pastor, también la incredulidad. La incredulidad, sí, la falta de fe, incredulidad, todo va de la mano. Lorena y luego Carlos Humberto. Lorena. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Sí, Lorena, ¿por qué menciona el primer mandamiento en este caso? ¿Cuál es la conexión? Porque ellos no tienen incredulidad a él y no creen, ¿no? En lo que hace y no lo aman a Dios, porque ni nosotros amamos, porque nuestra imperfección no somos nosotros, nacemos con nuestro pecado. Somos imperfectos, pero sí lo amamos. Sí, sí, gracias, gracias Lorena. Okay. Carlos Humberto. Bueno, como todo, cada vez que vamos adquiriendo más conocimiento, puede tentarnos el pensamiento de juzgar a otro, como que nosotros somos superiores. Y podemos caer en eso, igual que los Eso sí. fariseos. Perdón, señor. Sí, muy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Carlos Humberto. Al igual que los fariseos y escribas, yo soy tentado a juzgar a otros, a considerarlos como no merecedores de la salvación. Cuando de hecho, en verdad, yo necesito la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo, al igual que ellos, ¿verdad? No soy mejor que nadie, pero a veces nos ponemos como fariseos modernos, ¿verdad? Bueno, Gracias, Carlos Humberto, por recordarnos. ¿Ok? Amigos, esta pregunta, la pregunta 3, es mi favorita porque creo que es la más importante y si la pasamos por alto nos quedamos leyendo la Biblia como un simple libro de reglas, pero esta es la pregunta que cambia todo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? O sea, ¿cuáles son las buenas noticias en esta historia no nada más para la gente de hace 2000 años, pero para Y es nosotros? faltado, usted me entiende, y es así. Pero usted dirá, Perdón, ¿alguien quiere aportar? Perdón, no escuché bien, perdón. ¿Ok? Daironi, buenas noches, quería aportar. Ok, perdón, tal vez no escuché bien. Ok, bien, Juan Reyes pide la palabra. Juan Reyes. disculpa. Bueno, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? En el Sí. perdón de nuestros pecados. Bien. Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y a cada uno de ustedes presente les puedo decir lo mismo, no en mi propio nombre, sino ni en nombre de, no, solo en nombre de Jesucristo, yo les puedo decir lo mismo. Sus pecados les son perdonados. ¿Okay? Jesús nos llama a anunciar su perdón al mundo. ¿Okay? Nosotros también somos llamados a proclamar el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Su poder, en su nombre. Gracias, Juan Reyes. Bien, y eso es mencioné al principio que todos nosotros de alguna manera somos personas escandalosas, algo de nuestro pasado, algo de nuestra vida, algo de nuestra apariencia física, algo de quién sabe, pero aún así, Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Son buenísimas noticias, perdón. También no pasemos por alto de que Jesús sanó al paralítico y eso fue de manera milagrosa, pero Jesús hoy en día sigue sanando nuestras enfermedades, a veces de manera milagrosa y sorprendente, pero en muchas ocasiones es como más de manera natural, ¿verdad? Por medio de la recuperación del cuerpo, medicinas, hospitales, doctores, también, pero eso también le damos gloria a Jesucristo por habernos sanado de esa manera también, ¿ok? Juan Carlos pide la palabra. Sí, mira que algo que yo siento hoy y es que los enfermos necesitan médico, ¿sí? No los sanos. Entonces a mí me llega mucho el amor de él porque él nos busca de una manera
extraordinaria para que le lleguemos a Él, para que lo escuchemos y lo vivamos. Entonces ahí yo siento mucho su amor y lo he sentido. Qué bueno, amigo. Eso sí, el amor de Jesucristo es bueno, cambia todo, ¿verdad? Dice en el chat, Rodrigo dice, Dios no hace acepción de personas. Eso sí nos queda en claro en esta historia, perdón. Esas son buenas noticias para nosotros. Muchas veces sentimos que sí, Dios perdona, sí, Dios es amor, pero a Buenas mí, noches. los míos son muchos. Mis pecados son demasiados para que Dios me perdone. El acusador, el diablo nos dice eso. La propia conciencia dentro de nosotros nos acusa, pero Jesucristo sí. Perdona a todos, dice Lidia en el chat. Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y amigos, Jesús nos salvó en la cruz, Jesús nos salvó en su resurrección. Deja en claro que Él sí es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero también Jesús nos salvó en vida. Cada vez que Él hace lo correcto, te está salvando. Cada vez que Jesús ama a los inamables, perdona a los imperdonables, donde nosotros hemos fallado, Jesús sí lo ha logrado obedecer a Dios y a sus mandamientos al 100. Gloria a Dios por eso. Jesús nos salvó en vida y en muerte y en su resurrección. Muy bien. Ricardo Fidel, le damos la palabra, Señor. El amor de Dios está porque Él vino a salvar a los más despreciados del mundo, a los más odiados. Y Él dio su vida por todos nosotros. Ahí está el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que le cree no se pierda. Sí, Señor. Dice al mundo, ¿verdad? Al mundo, y nosotros incluidos. Bien, pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir? Cuando decimos pedir, es como pedir en oración o hacer. O sea, leíste esta historia, ahora, ¿qué vas a hacer para ponerla en práctica en tu vida? No vas a querer hacer blasfemiar, no vas a blasfemiar, ¿eso es? Sí, buen ejemplo. En gratitud. Sí, excelente, Lorena. En gratitud por todo lo que ha hecho Jesús, pues no vamos a blasfemar su nombre, ¿verdad? Cometiendo pecados o hablando mal. Excelente. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Algo que aprendiste en esta historia que ahora quieres poner en práctica? Hermano. Sí. ¿Quién habla? Perdón. Juan sí. Reyes. Sí, Juan Luis. O Juan Reyes, perdón. Sí, adelante. Juan Reyes. Sí. A pedir perdón y a hacer su voluntad y a compartir su palabra. Excelente. Los que más han sido perdonados son los que más generosos en perdonar, ¿verdad? Amén. Los que mucho han sido perdonados, muchos aman, ¿verdad? Entonces, excelente. Bien, yo creo que ya dieron buenas respuestas. Le seguimos. ¿Cuándo sería bueno? Perdón, Juan Carlos, adelante. Sí, te había levantado la mano y era, no, buscar a Dios sin saciarme hasta sentir y ver sus milagros en mi vida todo el tiempo, como hizo el paralítico. Excelente. Y a mí me encanta esta historia porque todo el mundo busca milagros, ¿verdad? De económicos, físicos, y Jesús dice, no, lo más importante, tus pecados son perdonados. Me encanta, por eso me encanta esta historia. Dejen claro que busquemos primero el reino de Dios y ya de lo demás, ¿okay? Él se va a encargar de lo demás. Isaac, señor Isaac. Sí, gracias, pastor. Habían 4 chicos que dijeron, escuché a Jesús decir que debo amar a mi hermano como a mí mismo. Así que ya es hora de empezar a demostrar eso, ¿no?
Y eso es lo que de alguna forma tendríamos que también hacer nosotros. No tanto pensar en nosotros mismos, sino pensar también en nuestros hermanos o en las personas que necesitan de Jesús y poder trabajar en ello. Sí. Gracias. Sí, Isaac, totalmente de acuerdo. Ahora también en el chat aporta, al que más se le perdona, más se le demanda. Gracias a él somos redimidos. Y Señora Cruz dice, acercarnos a Jesús, aun siendo pecador, para recibir perdón. ¿Okay? ¿Cuándo sería buen momento para compartir este mensaje? Pues con personas, bueno, tal vez con un grupo con personas que están sufriendo, ¿verdad? Y también con personas que tal vez como para un ministerio en la cárcel o algo, personas que se sienten que nosotros somos los escandalosos, no somos gente como para ir a la iglesia, no somos, pues para mostrarles que no, a Jesús le encanta pasarla con personas que necesitan de su perdón. Bien, amigos, ahora voy a tomar unos minutitos antes de concluir la reunión, solo para explicar unas cositas acerca del curso. En este curso vamos a aprender una técnica. Algunos de ustedes ya se la saben porque la han aprendido en otros cursos, pero aún así es bueno repasar y concretar. La técnica se llama las 4C. Les voy a poner aquí 4 palabras en la pantalla. Captar, contar, considerar y consolidar. Captar es la introducción, simplemente llamamos o captamos la atención de la gente. Captar. ¿Okay? Eso es algo que ustedes forman, ustedes escriben, piensan, pueden ser creativos. Paso 2 es contar. Contar es contar la historia bíblica, contar el texto bíblico. O sea, en muchas ocasiones es leerla o pedir a que alguien presente la lea. O en algunos casos, por ejemplo, con niños, tal vez van a contar la historia en sus propias palabras. Pero como al nivel de los que están escuchando, con un vocabulario más básico, ¿verdad? Depende de los oyentes, ¿verdad? Depende de quién esté escuchando. ¿Okay? Y paso 3, considerar. Considerar son las preguntas, las 7 preguntas que hicimos, preguntas muy sencillas que nos ayudan en repasar la historia. A ver, permiten. Ya. Considerar es el paso 3. Preguntamos quiénes, qué objetos, dónde, cuándo, qué problema hay. Hacemos un repaso de la historia rapidito y luego se resuelve el problema. Okay, todo eso va en el paso 3 de considerar. Paso 4, consolidar, es cuando hacemos la aplicación personal de la palabra de Dios. Vemos el pecado, vemos el amor de Dios. Cuando vemos el pecado, eso realmente se le puede llamar la ley de Dios, ¿verdad? Es cuando la palabra de Dios nos hace conscientes de nuestro pecado y luego en la pregunta 3 de consolidar, donde vemos el amor de Dios, vemos claramente la gracia de Dios, su amor regalado, su amor que nosotros ni merecemos, pero aún así Él nos ama. Simplemente porque Él es amor. Todo eso vemos en el último paso de consolidar. Captar, contar, considerar y consolidar. Simplemente unos detalles acerca del primer paso, captar. Captar es un gancho, es una introducción del tema, de la historia. Por ejemplo, si vamos a hablar del diluvio, ¿verdad? En Génesis, con Noé y el arca,
tal vez vamos a hablar de un diluvio que sucedió en mi país o en tu país y pues tal vez eso puede servir como gancho o algo de las últimas, bueno, algo que capta la atención, o sea, tiene que ser algo interesante, nada aburrido, porque la gente han hecho estudios y dicen que la gente decide dentro de los primeros 30 segundos si te van a hacer caso o no. O sea, prepárense bien, comiencen bien y pero algo que tenga que ver con la historia. La forma en que yo capté la atención hoy era con el tema de Jesús escandaloso. Eso fue mi captar hoy. Ideas para captar. Solo les voy a mencionarles unas ideas. Podría ser como un puente de la historia anterior a la historia que van a comenzar. Podrían usar algo de las últimas noticias, o sea, las noticias de hoy. Algo global o algo de noticias locales, ¿verdad? De tu pueblo, de tu ciudad, tu país. Podría ser un dicho común de la cultura. Pueden presentar al grupo con una pregunta o un mini debate, ¿verdad? Una anécdota que los haga pensar en el tema del día. Una dinámica grupal, ¿verdad? Una obra o algo para que aprendan de manera activa, ¿verdad? También un video, unos números que llaman la atención, algo que encontraste en internet. Hasta, no se vayan a burlar, pero hasta los memes pueden servir como punto de comienzo para compartir la palabra de Dios. A veces, hasta Jesús vemos que tenía un sentido de humor a veces. Jesús hablaba de cosas muy serias, pero el humor también se puede usar para comunicar la palabra de Dios. Un poema para los creativos y artísticos entre nosotros podrían usar un poema, una obra de arte para comenzar la historia, o una lección visible, o hacer referencia a alguien famoso. Bueno, hay mil formas de hacerlo, solo les estoy dando unas ideas. ¿Por qué a ustedes les va a corresponder escribir en este curso una lección? O sea, un estudio bíblico basado en la técnica de los 4C, agarrando uno de los textos que vamos a estudiar en este curso. Son 8 textos en este curso, 8 lecciones. Esta es la lección 1 de la primera lección de 8. Nos vamos a juntar cada lunes, cada miércoles a la misma hora. Pueden participar o por la mañana o por la tarde noche en esta hora. Y solo tiene 8 lecciones, o sea, se acaba la clase en 4 semanas. ¿Ok? Entonces, son 8 historias bíblicas. Ustedes eligen una de las 8 que vamos a estudiar y después ustedes, les voy a pasar un guión, un borrador, y ustedes la van llenando, me la entregan y después ustedes van a compartir la enseñanza con otra gente. Puede ser con un solo individuo, puede ser con un grupo de personas, que sean 5 personas o 5,000 personas, no me importa. Lo importante es compartir la palabra de Dios con otra gente. Y reconozco que está todo complicado por la pandemia. Si la quieren compartir de manera virtual en una videoconferencia, bien. Por WhatsApp, con mensajes de audio o videos, bien. Sean creativos, yo voy a ser flexible con todo eso. Si lo pueden hacer de manera presencial, pues aún mejor, pero hay que respetar la situación de cada quien y cada lugar y el gobierno y todo eso. Hay que respetar. Bien, y me van a pasar de alguna manera evidencia
de que sí lo hicieron, sí compartieron la enseñanza con alguien. Puede ser un pedacito de un video de 30 segundos o una imagen, una foto, perdón, y con un mensaje que me dice, con un pequeño informe de que, mire, Joel, aquí estoy compartiendo la enseñanza que ya entregué aquí con mi familia. Está bien. O con un grupo de estudio de, no sé, con unos compañeros de trabajo. Adelante, adelante. Lo importante es tomar ese primer paso de escribir una enseñanza y luego compartirla. Para algunos de ustedes, 3:30. sí, ya lo han hecho ¿Qué muchas va? veces y pues no van a batallar. Y para otros, es la primera vez en su vida que lo hacen, pues qué bueno. Dios les va a ayudar en tomar este primer paso para compartir la palabra de Dios con otros. Ok, amigos, es todo para hoy. Nos veremos con el favor de Dios el miércoles a la misma hora. Voy a publicar ahora mismo, cuando nos desconectemos de la reunión, voy a compartir la tarea, perdón, con el link para el video. Va a haber un video y una breve lectura. Mateo 14, 13 a 35. Pueden hacer la tarea en 10, 15 minutos, como unos 15 minutos y ya con eso. ¿Okay? Y nos veremos otra vez el miércoles. Muy bien, amigos. Muchas gracias, Joel, pastor. una preguntita. Los videos, los temas que nos vas a suministrar, ¿los ministras el miércoles o es después de que los veamos todos y ahí sí lo hacemos? A ver, o sea, la Los tarea. 8 temas, los 8 Los temas. 8 temas, perdón. Sí, Ok. eso va a aparecer en el guión, en el borrador que les voy a pasar. Ahí viene la lista de temas que vamos a ver. En tal capítulo, tal versículo, ahí viene todo, la cita bíblica para ver cuáles son los temas. Sí. Eso sí, de hecho yo ya podría compartir eso en el grupo también, por si Vale, alguien quiere súper. verlo. Sí, Ok, yo. amigos, pues vamos a concluir con una oración y si alguien tiene otra pregunta o duda, bien podemos atenderlos, pero vamos a respetar el tiempo de los demás. Entonces, pues oremos, amigos. Jesucristo, Señor, Salvador, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por sanar nuestras dolencias emocionales, físicas, espirituales. Ha sido bueno con nosotros. Toda esta angustia que hemos pasado el año pasado y en el primer mes de 2021, pues no es nada para ti. Pues tú prometes, tú invitas, vengan a mí todos los agobiados y pues yo los haré descansar. Señor, permítanos descansar literalmente en nuestros cuerpos, nuestras cabezas y nuestros espíritus esta noche, sabiendo que pues si somos tus hijos, no hay que preocuparnos de nada. Tenemos la vida eterna, tenemos el cielo esperándonos. Gracias, Señor, por este grupo y por esta clase. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Listos, amigos. Ya son libres para despedirse, desconectarse, que tengan una linda noche. Y en un par de Bendecida noche, hasta el miércoles para todos. Bendiciones. bendiciones, Hasta que luego, muchas descansen. gracias. Chao, chao. Amén. Chao. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, Bendiciones para todos. Dios los bendiga y los proteja. sí, buenas noches. Que descansen. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Okay. Gracias, Enseguida Joel, muy amable. Sí, buenas noches, Fabián. Ok, buenas noches a Bendiciones. todos. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y que Dios los guarde a todos. Igualmente, Edwin. Bendiciones, que descansen. Ok, chao, chao. ¿Alguna pregunta o duda?
Pastor, buenas noches. Le habla Hola, Lidia. Pastor, Lidia. disculpa, el video que se va a grabar o publicar,